Se acabó el 2022 y empezamos el 2023 como debe de ser, con un video de Negatividad y odio. Bueno, no es cierto, pero es el único video que pude tener en esta fecha. Antes de empezar con el conteo, debo de aclarar unas cuantas cosas. En primera, esta es una lista de las peores películas, según yo, para mí, de mi propia subjetividad, mía de mí. Si están viendo este video en la página de Life is a Movie, no representa el top 10 de la página, sino mía, de esta administradora que les está hablando. Otra cosa es que son estrenos que llegaron a México en el 2022, porque quizá verán alguna película que digan, ese se estrenó en el 2021, pero en Estados Unidos y a México llegó en el año pasado, entonces por eso entró a esta lista. Y ya por último es que hay unos empates, entonces técnicamente el top 10 de peores películas es un clickbait. Pero bueno, ¿qué no es un clickbait en estos días? Y precisamente comenzamos con un empate entre Jurassic World Dominion y Halloween Ends. Y si bien ambas películas las encontré entretenidas, realmente las dos se parecen en que fue un total desperdicio el cómo decidieron terminar su propia trilogía. Tenían bastantes cosas que desaprovecharon completamente. Jurassic World traía al elenco de vuelta, al elenco original, y lo desechó en una trama que no tenía que ver con dinosaurios, y gran parte de la amenaza mayor en la película tampoco tenía que ver con dinosaurios. No pasa a ser de gran impacto el cómo nos dejaron en Fallen Kingdom con que los dinosaurios ahora formaban parte de la naturaleza de las personas, que podíamos ver un dinosaurio cruzando la avenida principal. Eso no pasó a formar parte de la historia en lo absoluto, a ser algo importante. Y en Halloween Ends pues no pasó a ser nada importante. Michael Myers, curiosamente, fue un total desperdicio, la verdad. Terribles fueron decepciones que encontré entretenidas, pero desperdiciaron el cierre de su trilogía. Aún así, con todo y todo, Jurassic World Dominion recaudó un montón de dinero en taquilla, y bueno, yo no le deseo el mal a la franquicia. El noveno lugar es para Nope, y fue exactamente lo que pensé al ver la película, Nope. Y es que a la gente le encanta vanagloriar a Jordan Peele solo porque hizo Get Out, que es una película buena de suspenso, sin más. He visto mucho mejores películas de suspenso, pero tenemos ahí cuestiones raciales, todo hay que decirlo. Y Nope para mí es una película que me pareció que estaba bien hecha a nivel técnico. Es impresionante cómo logran que se vean esas escenas en la oscuridad de la noche, cómo logran que se vean con tan buena iluminación. Creo que tenía una trama interesante, pero la mitad de la película es aburrida. Su protagonista principal, a pesar de ser interpretado por Daniel Kaluuya, es alguien totalmente insípido que no demuestra ninguna especie de emoción. Tenían ahí una subtrama con un personaje que había trabajado como actor, que me parecía interesante, pero que realmente no llevó a ningún lado. No, o sea, la película tiene un tercer acto, pues, emocionante, pero realmente la mayoría de antes de eso, nope. El octavo es para El Contador de Cartas, película tremendamente olvidable. O sea, yo vi a Oscar Isaac en el póster y dije, uy, promete, pero solo prometía. Es una película que tenía una promesa muy interesante, porque el personaje principal pues eso, es interesante, es alguien intrigante. Luego conocemos al personaje secundario interpretado por Ty Sheridan, que también es prometedor, ciertas circunstancias, cierta misión que él supuestamente tiene, y vemos que ambos se unen y la película podría ir a algún lugar, pero no va hacia ningún lado. Ese tercer acto, ese clímax no se disfruta como debería, no estuvo bien construido. Al final tenemos una película que no llegó a donde pudo haber llegado, que la promesa fue más grande de lo que al final terminó dándonos a la audiencia. Entonces, nope.
El séptimo lugar es para Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. En realidad creí que quedaría más abajo y pudo, pero pensándola bien, ¿no? Un séptimo lugar se siente cómodo. Esta es una franquicia que, pues creo que ya murió, en realidad. Porque hasta donde leí que no, ya estaban cancelando todo ese proceso de las siguientes secuelas. No lo sé, debí informarme, ciertamente, antes de hacer esa aseveración. Por ahí me pareció ver que ya habían cancelado las siguientes películas de Animales Fantásticos, y con razón, la verdad. Después de la primera, toda la franquicia perdió su encanto, aferrándose, ¿no?, al hecho de que es una franquicia que es Animales Fantásticos, aferrándose al personaje de Newt Scamander, que no tiene mucho que dar, que tiene otros personajes secundarios quizá más interesantes, a los que no se le da en lugar porque son precisamente eso, personajes secundarios. La tercera creo que fue ligeramente mejor que la segunda película, pero no es decir mucho. Es como si alguien te da a elegir entre un puñetazo o una cachetada en la cara. Es decir, la cachetada seguramente te duela menos, pero no sigue siendo un golpe. Entonces, ojalá que ya no haya más. Ya a la gente no le está gustando. Y aunque sí están recaudando en taquilla, pues están hundiendo el nombre de donde proviene esta saga, que es Harry Potter, y le empiezan a dar cierta mala reputación. La sexta película es Llamas de Venganza, una cinta que la verdad yo no tenía en mi radar, y cuando la vi dije, pues debí no verla, la verdad. Estuvo ahí Zac Efron, que fue un taco de ojo verlo en la pantalla, pero realmente la película no tiene mucho de sí. Se supone que el motor de esta cinta es la dinámica padre-hija, que jamás sientes esa dinámica, jamás sientes ese amor, esa química entre los personajes. El personaje de la niña es un tanto odioso, un tanto insípido. Entonces, no, la película no es buena, me aburrió. De hecho, su tercer acto, que debió ser algo tremendamente culminante, porque es una trama interesante, pero no la saben desarrollar de esa manera. Al final la película, cuando termina, ni siquiera te interesa lo que está pasando. Yo solo la vi por compromiso, porque le quería hacer reseña. El quinto lugar, ese me duele mucho, es para Jeepers Creepers Reborn. Ay, Dios mío, ¿qué le hicieron a mi muchacho? Si bien para mí las películas del demonio, o Jeepers Creepers, fueron bajando de calidad conforme fueron saliendo, aún así, la tercera para mí tenía algo todavía interesante a que aferrarse. Pero es que esta cuarta entrega, que en realidad es como una reimaginación de esta saga, como que la inician de cero, es totalmente terrible por todos los aspectos. El demonio, el aspecto del villano es malo, o sea, se ve así todo chafilla, todo acá, que si yo le doy un puñetazo seguramente me lo cargo. Los protagonistas están muy mal actuados. Hay una pantalla verde imperdonable, horrible. La pantalla verde del rewind hispano que hizo Alec Molón se ve mucho mejor que la pantalla verde de esta película, que posiblemente tendría más presupuesto, o no lo sé, quizás no, pero eso fue imperdonable lo que hicieron con la película. Mala por todos lados, malísima por todos lados. Me dolió porque yo les guardo cierta esperanza a las películas, porque a veces sorprenden, pero no, esta me dolió. El cuarto lugar es para Más Barato por Docena, la versión de Disney Plus de este año, la protagonizada por Zach Braff, me parece. ¿Qué panfleto? Hay un poco de película en tu panfleto social. Realmente esta película quería hacer una declaración social del racismo, poniéndonos a esta pareja interracial con hijos pues blancos, otros no. Eso fue horrible. O sea, no digo que Más Barato por Docena de Steve Martin sea una joya cinematográfica, pero es una película muy encantadora. Más la 1 que la 2, pero ambas tienen cierto encanto. Pero aquí no, aquí los personajes son insufribles, no les apoyas. Ese regaño a la audiencia constantemente sobre los privilegios blancos, que yo creo que cada persona expresa en su arte lo que quiera.
pero creo que deben de hacerlo con cierta gracia para que no sientas que te están regañando. O sea, te estás viendo la película, les haces el favor de ver la película, que aunque sea gratis en el servicio de Disney Plus, tu visita cuenta, les haces el favor de verla y luego todavía te regañan. Entonces, no deben de tener cierto tacto, cierta gracia al momento de entregarte estos mensajes, y esta película definitivamente no lo hace, sin gracia completamente. Bueno, a lo mejor me reí una que otra vez, pero fuera de ahí, totalmente mala. El tercer lugar es un multiempate, porque hay muchas películas de terror muy malas, y no le iba a hacer un video especialmente a las películas de terror. Y en lugar de llenar toda esta lista de películas de terror, decidí ponerlas en el lugar que yo consideraba, que fue el tercero. Posiblemente aquí debió ir Jeepers Creepers, pero no, dije, esta película necesita su propio número. Además hay otras que odié ligeramente más. Jack in the Box The Awakening, Diablo invocando al demonio, el demonio del espejo, que por cierto Diablo es con B de vaca. Todas estas películas carecen de lo mismo, aburridas, totalmente genéricas, lentas, que creen que están construyendo algo interesante cuando vemos a los personajes haciendo básicamente nada, pero no están construyendo, no están desarrollando personajes, simplemente están siendo aburridas. Es el tipo de películas de terror que tenemos con más frecuencia. Afortunadamente este fue un buen año para el cine de terror, pero no nos salvamos de películas como estas. Y de hecho, una cosa curiosa es que Jack in the Box The Awakening se estrenó como entre enero y febrero del año pasado, aquí en México. Creo que en Estados Unidos se estrenó en el 2021. Y estoy viendo que la van a volver a poner como estreno este año, en el 2023. ¡Qué cara más dura, eh! Estrenen otra película mala de terror, que hay muchas, no me reestrenen esta. El segundo lugar es para Aguas Profundas, la película en la que vimos por fin en pareja Ben Affleck y Ana de Armas, llevada a pantalla, porque todos suspiramos cuando veíamos sus fotografías y también se nos rompió el corazón cuando ellos rompieron, pero bueno, ya hemos pasado página después de eso. Y Aguas Profundas, uy, es una película lenta, que los protagonistas son insufribles, son insoportables. Se supone que es un matrimonio que deberías de apoyar por ciertas cosas que te van poniendo en la película, pero no hay nada que apoyar en ese matrimonio. No entiendes por qué se aferran el uno al otro. Intentan darte justificación los propios personajes por qué siguen juntos, pero no lo demuestran en pantalla. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y nada de eso. No hay química, no hay feeling, no hay nada. Entonces tenemos una cinta lenta protagonizada por dos personajes que son totalmente antipáticos, que solo tienen un rasgo interesante, uno de ellos, que es un buen papá, y ya está. La verdad, me pareció una película muy mala, muy lenta. Pero no fue la peor que vi en el año. Y la ganadora, la number one, Memoria. Ay, Dios mío de mi vida, qué mala película. La vi también muy temprano en el año. Y qué bueno que no vi una película peor que esa, hubiera sido terrible. Memoria, ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón. Malísima, malísima, malísima. Pocas películas he visto en mi vida que sean tan malas como Memoria. Pero para intentar recordarlas tendría que hacer memoria. Perdón. Pero la película es peor que mi chiste. Es lenta. Los personajes no tienen una especie de desarrollo que tenga lógica. Hay cosas que son completamente sin sentido, que la película es bastante pretenciosa, y esas cosas que no tienen sentido supongo que se lo dejan de tarea a la audiencia, pero tal y como lo dije en ese video, no todo vale. No todo vale de, ay, se los dejo de tarea. No, o sea, tienes que dar ciertas pistas, tienes que dar cierta explicación. No puedes simplemente poner algo así totalmente random y decir que es arte, que es profundo, que es místico,
No, o sea, hay cosas que no te pueden sacar de la manga. Tienen que verla para comprender este punto que les estoy diciendo, porque posiblemente suene muy ignorante no queriendo reflexionar una película, pero esta cinta horrible. O sea, los últimos 10 minutos son paisajes así sacados del Google Chrome cuando lo tienes así en pausa. Es una película terrible, horrible, horrible, horrible. Me sorprende ver a Tilda Swinton en ella porque pues, yo la considero una actriz muy seria y creo que incluso ella empujó un poco por el proyecto. No sé si incluso funge como productora, pero la película es mala, es aburrida, es soporífera. Es terrible la película, la verdad. No podría describirla más. Pero me pareció una cinta horrible y yo dije, yo creo que esta debe ser la peor del año. Espero no ver algo peor y no vi algo peor, lo cual me alegra y me alegra ya no tener que volver a hablar de esta película en mi vida, aunque posiblemente, seguramente la siga haciendo como referencia a una mala película en futuros videos. Yo soy así. En fin, para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o su top 10, 5, 3 de las peores películas del año, para ustedes, claro que sí, y así sirve que no nos vamos recomendando, son películas que a lo mejor logran que alguien evite, aunque siempre es bueno hacerse de su propia opinión, pero bueno, aquí pueden sacar su odio, su veneno de las películas que odiaron durante el año, y bueno, me voy.